A todas y todos, vamos a dar inicio al panel número 2 del día de hoy. Este panel número 2 se titula Presentación del primer informe del Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica, Biotecnología para el Desarrollo Socioproductivo, Potencial, Capacidades, Potencialidades y Desafíos Futuros. En este caso vamos a abordar tres ejes temáticos acerca de la promoción de la biotecnología como actividad estratégica para el desarrollo provincial. Vamos también a desarrollar acerca de las capacidades del sistema de ciencia y tecnología bonaerense en biotecnología, hablando acerca de la vinculación y la transferencia de desarrollos hacia el entramado productivo provincial. Y también vamos a abordar la biotecnología desde una perspectiva prospectiva, oportunidades y desafíos para la provincia. En este caso, convocamos a panelistas reconocidos para poder debatir acerca de estas temáticas. Está Matías Mancini, que es director de promoción científico-tecnológica de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. También se encuentra Ángela Candreva, vinculadora tecnológica federal de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. También nos acompaña Guido Mastrantonio, bioquímico, doctor en Ciencias Exactas, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigador de la unidad Plaplimu, la CEICIC de la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas. Por otro lado, también se encuentra Alejandra Cini, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Y estamos a la espera de Claudia Casalongue, que a la brevedad también se va a estar conectando con nosotros. En primera instancia vamos a dar inicio a este panel dándole la palabra a Matías Mancini y Ángela Candreva, que van a dar inicio a la presentación del primer informe de órbita, como habíamos hablado recién, titulado Biotecnología en la provincia de Buenos Aires, capacidades del sistema científico-tecnológico, aportes al desarrollo socioproductivo, potencialidades y desafíos futuros. Así que le paso la palabra a Ángela para poder dar inicio a esta presentación. Bueno, gracias, Denise. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla cada unos segundos para mostrarles la presentación. Sí, Ángela. Denise, Matías y yo presentemos el primer documento de trabajo del Observatorio Órbita. El documento de trabajo que lo presentaremos es una versión de edición, pero también confeccionamos una versión más extensa, con una ampliada. El documento que se titula en la provincia de Buenos Aires, capacidades del sistema científico-tecnológico, aportes al socioeconómico, potencialidades y desafíos futuros. En la presentación abordaremos cuatro temas: la tecnología como actividad estratégica para el desarrollo, las capacidades del sistema científico-tecnológico en la tecnología, estos temas estaré presentando yo, y Matías luego presentará la biotecnología en el entorno productivo y una visión prospectiva de oportunidades y desafíos para la provincia. Y para introducirnos en la temática de la biotecnología, primero quería presentarles una serie de definiciones que definir la biotecnología, la definición de la biotecnología en general, la tecnología
moderna en particular, es una tecnología que involucra todos los procesos que emplean organismos vivos, cuyo fin es la obtención de bienes y servicios tendientes a mejorar la calidad de vida de una sociedad. La biotecnología moderna es la biotecnología que surge en la cadena, luego, posterior al descubrimiento del ADN, y hace uso de la ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. Es decir, es la biología aplicada a la producción de bienes y servicios, pero valiéndose tanto del conocimiento como del manejo y el uso de procesos celulares, moleculares y genómicos. La biotecnología moderna por ser multidisciplinaria, de fuerte complementariedad con otras tecnologías, y es capaz de atender una extensa gama de aplicaciones, lo que la convierte en una actividad estratégica para el desarrollo y fundamental para el desarrollo. Ángela, Ángela, guarda un segundito. Fíjate si podés hablar un poco más fuerte, se escucha muy bajito, hay algunas dificultades de conexión. La biotecnología crea horizontes y generando Gracias. ahí se escucha. ¿Se escucha? Se escucha cortado todavía. La tecnología interviene ampliando horizontes y generando nuevas oportunidades en diferentes sectores. ¿Se escucha? Sí, ahí está un poco mejor. ¿Sí? Diferentes alumnos en cuanto a terapéutica y diagnóstico, también en salud animal y vegetal, como citar tanto en la industria alimentaria como en el sentido de para lograr plantas resistentes a las sequías, a insectos, herbicidas, etc. También es una tecnología y también es una tecnología que se puede, por ejemplo, de técnicas para el aprovechamiento sustentable de residuos para generar biocombustible. Bien. Experiencia. Ángela, ¿podemos probar con apagar la cámara a ver si logramos que se escuche un poquito mejor? Se sigue escuchando muy cortado. Y si no, le voy a pedir a Mati si puede continuar un poco con la presentación, si es que el caso de que Ángela no se logra escuchar. ¿Podemos probar, Ángela, apagando la cámara a ver si se logra escuchar mejor? Perdón. A ver. ¿La puedo apagar? ¿Se apagó ahí? Sí, se apagó la cámara. Perfecto. No te estamos escuchando. Si querés, No, volvemos a probar. ahí se escucha. Sí, yo te escucho. No sé el resto de los panelistas cómo te escuchan. Perdón por el inconveniente. Gracias, Coqui. Referente al segundo tema, de las capacidades del Sistema Científico y Tecnológico Provincial en Biotecnología, como iniciativa de la Subsecretaría y del Observatorio Órbita, trabajamos haciendo un análisis institucional integral para conocer y comprender mejor cómo es la estructura del sistema científico de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos haciendo un relevamiento de estas capacidades relacionadas a la biotecnología, siempre en base a la información disponible en Internet de las páginas y portales de cada institución que desarrolla biotecnología en el territorio. Relevamos todas las universidades nacionales que se encuentran en la provincia, los centros y laboratorios asociados tanto a la CIP como a CONICET, al INTA, al INTI, a la UTN y al ITEC, entre otros. Durante el desarrollo del relevamiento de capacidades del Sistema Científico y Tecnológico Provincial, obtuvimos una serie de datos y detectamos un total de 91 centros o institutos
centros, institutos, laboratorios y programas que dedican parte de su trabajo o desarrollo específicamente a la biotecnología. En función de todos los datos recopilados, pudimos confeccionar no solo un registro de estas instituciones, que las agrupamos según la tecnología que abordaban, según el área, es decir, según que cada una de las instituciones abordaban biotecnología, las pudimos catalogar dependiendo de qué área estratégica desarrollaban y confeccionamos no solo un registro, sino un mapa de distribución regional. ¿Hay el mapa? No. No, el mapa no se vio todavía. Ahí está. ¿No? Sí. Perdón. Ah, Un mapa en el cual pudimos geolocalizar estas instituciones a partir de este tipo de análisis y pudimos distinguir 4 nodos claros biotecnológicos de investigación y desarrollo en la provincia, todos universidad nacional. Estos nodos, los nodos metropolitanos, comprenden las ciudades de La Plata, Berizo, Ensenada, Quilmes, Lanús, Loma de Zamora, San Martín, Hurlingham, Campana, Castelar, Luján, La Matanza, y albergan de esas 91 instituciones totales del Sistema Científico Tecnológico Provincial, este nodo alberga 71 de esos centros, institutos y laboratorios. Es decir, el 78% de las instituciones que desarrollan biotecnología se encuentran en este nodo con alcance de las instituciones o grupos dependientes de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Chile. También, entre estos nodos, podemos destacar el nodo que compone las ciudades de Junín, 9 de Julio y Pergamino, y alberga 3 centros, institutos y laboratorios que trabajan en temáticas referidas a biotecnología. El nodo centro, que compone las ciudades de Tandil, Balcarce, Mar del Plata, y lo componen 11 centros, institutos y laboratorios. Y el nodo sur, que está compuesto por las ciudades de Bahía Blanca, incluye 6 centros, institutos y laboratorios referidos a biotecnología. Por el análisis de todos los datos que recopilamos, pudimos realizar una descripción del sistema científico tecnológico provincial en relación a estas áreas. Ángela, si te seguimos escuchando con bastante dificultad, si te parece vos, seguí pasando la presentación e intento ver si yo puedo continuar un poco, a ver si hay mejor sonido. Si te parece, hacemos eso. Bueno, en este caso, en relación con lo que Ángela les viene contando, en función del mapa que se realizó acerca de las capacidades de biotecnología del sistema científico provincial, generamos una distribución de las instituciones del sistema de ciencia y tecnología de provincia de Buenos Aires en función de las áreas estratégicas que mencionó con anterioridad. En este gráfico podemos ver esa distribución de las instituciones en función de si desarrollan biotecnología relacionada a las áreas estratégicas. De las 91 instituciones que hemos relevado, 49 de esas instituciones investigan en el área de salud. Por otra parte, también tenemos otro número de instituciones que investigan en relación a seguridad alimentaria. Tenemos dificultad para la presentación, si no, Ángela, veo si Mati puede ir compartiendo o cuando termine esta parte. 31 de las instituciones investigan en el área de medio ambiente, 51 de estas instituciones lo hacen en relación al área de seguridad alimentaria y 11 investigan en el área de bioenergía. Varias de estas instituciones realizan investigaciones en más de una de las áreas estratégicas. Cuando le demos la palabra a los invitados también un poco van a poder contarnos esa mirada y la expertise de sus universidades.
Después, en relación al segundo eje propuesto acerca de las capacidades del sistema de ciencia y tecnología provincial en biotecnología, podemos, si se quiere, dar determinadas aproximaciones o determinadas, si se quiere, conclusiones parciales o datos asociados a este relevamiento. De ese total de instituciones relevadas, 17 de ellas son institutos, centros o laboratorios asociados a la Comisión de Investigaciones Científicas, ubicados geográficamente dentro de la provincia de Buenos Aires de la siguiente manera: 11 están en la ciudad de La Plata, 3 ubicados en Mar del Plata, 1 en Tandil, 1 en Lomas de Zamora y 1 en 9 de Julio. Por otra parte, algunas de esas universidades poseen también institutos asociados de múltiple dependencia relacionados a la biotecnología: la Universidad Nacional de La Plata 15, 18 en la Universidad Nacional de Quilmes y otros 7 en la Universidad Nacional de San Martín. Después, por otro lado, también sabemos que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora posee 2 laboratorios, mientras que la UNLAM 1, la Universidad de Luján posee un instituto y la Universidad de Hurlingham tenemos también 3 instituciones presentes dentro de lo que son estas capacidades en biotecnología, y también a su vez 2 centros de la Universidad Nacional del Noroeste. Además, la Universidad Nacional del Sur posee otras 6 instituciones, 2 la Universidad del Centro y 3 la Universidad Nacional de Mar del Plata, relacionados a lo que es biotecnología. Y por último, también dentro del entramado, si se quiere, heterogéneo de actores del sistema científico tecnológico provincial, podemos hablar de la Universidad Tecnológica Nacional, de el INTA, el INTI, también ubicado dentro de lo que es la ciudad de La Plata, el Instituto Biológico Tomás Perón, ITEC, el INIDEP y la Fundación Argentina de Nanotecnología. Bien, pasamos a la filmina que sigue. A su vez, profundizando dentro de este análisis de capacidades del sistema científico y tecnológico desarrollado por nodos regionales, también generamos un gráfico acerca de la distribución de esas áreas estratégicas, particularmente en cada nodo regional. Entonces, en función de eso, analizamos dentro del nodo metropolitano, del nodo sur, del nodo centro y del nodo noroeste, cuál era la incidencia de las instituciones frente al abordaje de la biotecnología por las áreas estratégicas. En función de eso, pudimos relevar los siguientes datos. Dentro del nodo metropolitano, 41 instituciones desarrollan temáticas de investigación asociadas a salud, 36 en seguridad alimentaria, 8 en medio ambiente y 22 en bioenergía. El nodo metropolitano es el que representa la mayor concentración de instituciones del sistema científico que desarrollan biotecnología. Luego tenemos el nodo centro, en el cual 3 instituciones trabajan temáticas asociadas a salud, 8 en seguridad alimentaria y 3 en bioenergía. Por otra parte, dentro del nodo sur, sabemos que hay 5 instituciones que trabajan temas de salud, otras 5 en seguridad alimentaria, 2 en medio ambiente y 5 en bioenergía. Y por último, el último de los nodos, que es el nodo noroeste, tiene 2 instituciones en salud, 2 en seguridad alimentaria y 1 en bioenergía. Un poco lo que permite identificar este cuadro de distribución, si se quiere, es la tendencia de la investigación y desarrollo de las universidades en función de estas áreas, si se quiere, determinadas estratégicas de desarrollo de la biotecnología. Bien, seguimos. Sería la parte de Mati. Bien, Mati, si querés compartir vos o sigue compartiendo Ángela. Ahora vamos a darle la palabra a Matías Mancini para abordar el eje número 3 de la presentación. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Bien, bueno, espero que se escuche bien, que no haya ningún drama, ¿no? Perfecto, bueno, voy a ir compartiendo mientras. A ver. Supongo que lo están viendo. ¿Se ve perfecto? ¿Estamos bien? Ahí.
Bueno, la idea entonces era después de, bueno, como vieron lo que presentó Ángela junto a Denise, fue una idea de un panorama de la tecnología, digamos, las capacidades científicas y tecnológicas en la provincia sobre la biotecnología. Ahora la idea era avanzar un poquito en la cuestión de las aplicaciones ya sobre el sector productivo, eh, por un motivo también muy importante, que es que, digamos, todas esas oportunidades de resolución de problemáticas sociales que tiene la biotecnología, que también presentó Ángela en un principio, se materializan a través, ¿no?, del desarrollo de nuevos productos y procesos. Y a su vez esto también nos permite tener un panorama más general, más amplio de todo el ciclo de escalado tecnológico, digamos, de la generación del conocimiento hacia el desarrollo de nuevos productos y mejores procesos productivos. Bueno, también como todos sabemos, la biotecnología tiene aplicaciones de manera transversal en varias actividades productivas. Lo que vemos en este mapa que estamos presentando acá es una manera de esquematizar las diferentes aplicaciones productivas con una dimensión sectorial digamos, en la matriz productiva. Digamos, es otra manera de ordenar el mapa que previamente había presentado Ángela. Como vemos ahí, esto obviamente que es simplemente un ordenamiento arbitrario, no hay ninguna priorización, pero digamos, la biotecnología ha impactado en el sector ganadero a través de todo lo que es sanidad animal, pero también genética animal, toda la selección de reproductores, incluyendo en la clonación, en la actividad agrícola en Argentina, obviamente que también ha tenido un fuerte impacto desde, digamos, de los años 90 con la aprobación de la semilla transgénica, con todo ese impacto que ha tenido en el sector, también, digamos, la producción de inoculantes, que conforma parte del paquete tecnológico en el sector, también la micropropagación vegetal, también es otra actividad importante del sector, también todo lo que tenga que ver con la biotecnología industrial, toda la utilización de organismos vivos y enzimas, en algunos casos recombinantes, digamos, para poder desarrollar nuevos productos o mejores productos con ciertas cualidades. También, digamos, la posibilidad de nuevos procesos productivos. En salud, obviamente que el impacto también es muy grande con toda la posibilidad de medicamentos de origen biológico, en nuestro caso particular, sobre todo en Argentina, con la producción de biosimilares, a partir de la caída de las patentes de los medicamentos de origen biológico. También todo lo que tiene que ver con los kits de diagnóstico, estos son sectores que en este año han cobrado una relevancia muy especial, y también la posibilidad de ampliar la gama de servicios a raíz de técnicas biotecnológicas. Y por último, que ahí aparece en el centro, todo lo que, digamos, nosotros llamamos otras aplicaciones, pero que tiene que ver con la bioremediación, la posibilidad de utilizar la biotecnología para remediar áreas producto de la contaminación, y también con la generación de bioenergía, también que, bueno, es algo que después vamos a retomar más adelante un poquito. Bueno, antes de presentar algunos datos ya más en concreto sobre las empresas biotecnológicas, queríamos realizar algunas consideraciones que nos parecían por ahí importantes. Obviamente que, digamos, hablamos de empresas biotecnológicas como aquellas empresas que utilizan alguna de las técnicas de la biotecnología moderna, como bien señalaba Ángela anteriormente. Y son empresas, obviamente, son empresas intensivas en conocimiento, intensivas en tecnología, que tienen sus particularidades. Son empresas, obviamente, que articulan con el sistema, tienen redes con el sistema de ciencia y tecnología. Pero además de eso, hay, digamos, dos cuestiones que nos parecían importante remarcar. La primera es que el impacto de la biotecnología en la matriz productiva no se acota a estas empresas, las empresas biotecnológicas que hacen uso de estas técnicas de biotecnología moderna, sino que las trasciende desde el momento en que estas empresas son productoras de insumos y también ofrecen servicios que son utilizados por otras empresas que no son biotecnológicas, pero obviamente que se benefician, son empresas usuarias de esos desarrollos. Por ende, la difusión del conocimiento va más allá, la biotecnología en particular va más allá del caso de las empresas biotecnológicas. Y la segunda cuestión a considerar es que estas empresas no son un grupo homogéneo, uniforme, sino que hay diferentes tipos de empresas que, digamos, sobre todo algunos estudios que han trabajado sobre esta cuestión identifican al menos
digamos, es necesario identificar al menos algunos grupos que son, digamos, hay empresas nacionales especializadas en biotecnología, algunas que han ingresado, digamos, de los años 80, con las primeras oportunidades de entrar en el sector. Hay otras empresas nacionales, digamos, que provienen de actividades tradicionales y que se metieron en la biotecnología cuando vieron oportunidades y mantienen las dos líneas de negocio. También hay empresas biotecnológicas especializadas en biotecnología, pero son empresas más jóvenes, que en general parece se dedican a la parte de investigación y no llegan al mercado, no tienen desarrollos para el mercado, que en general son emprendimientos que surgen desde el propio sistema científico y tecnológico o centros de investigación. Y también hay empresas multinacionales, digamos, y es importante esto remarcar porque las características, la dinámica, el comportamiento, las barreras que enfrenta cada una de estas empresas no es la misma. Y también es importante considerarlo porque la incidencia de estos tipos de empresas en cada sector productivo de aplicación de los que estuvimos mencionando recién no es igual, digamos, ¿no? Hay ciertos sectores que domina más un tipo de empresa que en otro, etc. Entonces, digamos, es un aspecto por ahí a considerar cuando se hace tanto un análisis sectorial, el diagnóstico sectorial, pero también desde el punto de vista de pensar la política de promoción científica y tecnológica y productiva. Bueno, la última encuesta realizada por el MinSit, que fue publicada en el año 2016 sobre empresas biotecnológicas, con datos del año 2014, identificó en Argentina 201 empresas de biotecnología con la definición que acabo de realizar anteriormente, que es la definición internacional usualmente que se utiliza en empresas biotecnológicas. Cuando uno analiza la dispersión sectorial, se ve que estas empresas en Argentina básicamente se agrupan en tres grandes sectores, que todo lo que tiene que ver con la ganadería, con el agro y también con salud humana. Digamos, son los tres sectores que más pesan en términos de cantidad de empresas. Cuando uno si hace este gráfico, pero en vez del número de empresas lo reparte por mercado, por facturación, por ventas, se observan algunos cambios, acá no lo presentamos por cuestión de espacio, pero el agro, particularmente semillas, es un sector importante, salud humana también, y aparece también insumos industriales como otro sector relevante en términos de ventas de mercado. Bueno, cuando vamos a la provincia, los datos son disponibles, digamos, un poquito más viejos, son del año 2010, y en ese momento se identificaron en algunos estudios la presencia en la provincia de 62 empresas biotecnológicas. Esto hablaría de aproximadamente de una incidencia de la provincia en el total de empresas biotecnológicas del 50%, porque digamos, los datos presentados anteriormente eran del año 2014. En el año 2010, la encuesta previa del MinSit sobre empresas biotecnológicas en el país hablaba de la existencia en Argentina de alrededor de 120 empresas. Por lo tanto, la provincia explicaría la mitad de las empresas, que si uno lo compara con otras proporciones de la provincia en el país, es un número significativo. Está hablando de que la provincia tiene una especialización, obviamente, en biotecnología, junto a otras provincias como Santa Fe, etc. Pero habla que es un sector, una provincia sumamente relevante. Y si uno extrapolase, digamos, linealmente, a trazo grueso, digamos, el crecimiento que hubo en Nación entre 2010 y 2014 a la provincia, estaríamos hablando en la provincia aproximadamente de un centenar de empresas biotecnológicas. Cuando uno ve la estructura sectorial para la provincia, se ve claramente que se replica la estructura sectorial que observamos para el nivel del país, lo cual es lógico dado, digamos, el peso que tiene la provincia en las empresas biotecnológicas nacionales. Hay algunos pequeños sesgos, uno ve por ahí alguna mayor especialización en lo que es salud en la provincia de Buenos Aires, también en semillas y también en sanidad animal, pero básicamente a grandes rasgos se replica el patrón que observamos para Nación. Lo que es semillas, hay empresas biotecnológicas obviamente ubicadas en la zona núcleo de producción, digamos, todo lo que es la investigación y las plantas y los laboratorios de semillas se ubican cerca de las zonas de producción del sector. Algo similar pasa con inoculantes. También hay empresas importantes en la provincia, productores de inoculantes, que también se ubican en las zonas de producción. Salud humana, también tenemos en la provincia laboratorios importantes. Acá su ubicación tienden a estar más, obviamente, en el conurbano, cerca de las zonas de consumo. También es relevante la actividad de sanidad animal, en particular una de las empresas más importantes del sector está en la provincia de Buenos Aires.
También hay actividad de lo que es propagación clonal de plantas, eso muy vinculado a ciertas instituciones que también han sido mencionadas previamente en la presentación de Ángela y Denise, del Sistema Científico Tecnológico de la provincia. Y bueno, esto con respecto a la estructura sectorial. Y por último, queríamos mencionar algunas cuestiones, ya no como conclusiones, sino simplemente como disparadores, unas cuestiones que nos parecía importante remarcar. Previo a esto, queríamos agradecer en nombre de todo el equipo de trabajo de su secretaría, especialmente a Alberto Díaz, porque tuvo la gentileza de compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento en el sector, que obviamente es una persona, es un referente nacional, y aparte una persona muy comprometida con el desarrollo de tecnología en el país. Así que fue muy fructífero para nosotros, así que, como decía recién, le queremos transmitir el agradecimiento. Dicho eso, ahora sí, volviendo acá a lo que planteaba de estos puntos disparadores, en primer lugar, algo que queda en evidencia, no es ninguna novedad, pero siempre es importante remarcarlo, que la provincia de Buenos Aires cuenta con capacidades en ciencia y tecnología, capacidad de investigación y también con una base productiva importante en lo que es biotecnología. Digamos, y eso obviamente es una plataforma importante para pensar, para seguir profundizando en el desarrollo del sector. Ahora, una cuestión también ahí que viene siempre digamos, importante a discutir es, bueno, ¿dónde están las mayores oportunidades? Hacia dónde focalizar, digamos, los avances de la tecnología, también pensando en las aplicaciones productivas. Y también, como bueno, no mencioné ahora, pero también lo había presentado Ángela en un principio, digamos, de una perspectiva social hacia la posibilidad de que esta tecnología sea aplicada hacia la resolución, digamos, de problemáticas sociales, digamos, un mejor bienestar de la comunidad. Entonces, primera cuestión, como decía, sobre las oportunidades de aplicación. Hay varios sectores con potencial. Salud es un sector estratégico, también ha sido mencionado en el panel anterior por diversos motivos, obviamente porque tiene un impacto social concreto, también forma parte de el sector implica, hay mucho gasto público en el sector, posibilidades de avanzar en esa línea, la compra pública es importante, también hay posibilidades de sustitución de importaciones, además es un sector muy relevante en lo que es la innovación en materia biotecnológica, ¿no? Pero también hay potencialidades para avanzar en sectores como la biotecnología industrial, ya aplicando a diversos sectores productivos. También hay potencial en bioenergía. Digamos, la provincia de Buenos Aires cuenta con fuentes de biomasa, tanto digamos, naturales como residuales, provenientes de otras actividades productivas, lo cual también tiene un impacto obviamente ambiental. Algunas se han desarrollado más, como es el biodiesel, aunque el polo está en Santa Fe, obviamente también en la provincia de Buenos Aires. Otras hay mayor potencial todavía, como es el biogás o la materia seca vegetal, pero digamos, es un sector con potencial en definitiva. También lo que tiene que ver con un aspecto relevante, que es que, como vimos ahí, digamos, las servicios biotecnológicos, como vimos en los gráficos anteriores, se vinculan mucho con lo que es la explotación de recursos naturales, con el patrón de especialización típico del país y de la provincia de Buenos Aires, digamos, muchas empresas biotecnológicas en el sector agrario y en la ganadería, lo cual eso también, de alguna manera, invita a pensar un poquito, de repensar la concepción que tenemos sobre los recursos naturales, dado que ahora se combinan con tecnología, digamos, hay posibilidades de innovación en el sector, lo cual también es un desafío para pensar en estas cuestiones. Después, otra cuestión también importante que queríamos señalar, que nos parecía importante a nosotros, es algo que también se dijo en el panel anterior, que lo había planteado Porta, en el sentido de que no solamente hay que pensar por ahí innovaciones de la frontera tecnológica mundial, digamos, sino que también hay muchas tecnologías disponibles hoy que no son obviamente novedosas a escala internacional, pero sí que pueden ser de transferencia en el corto o mediano plazo hacia el sector productivo, digamos que son innovaciones novedosas a escala nacional o inclusive regional, y que están disponibles, digamos, está la capacidad científica para transferir eso y se puede avanzar en esa línea más con una lógica de escalado tecnológico productivo, pensando en empresas de menor tamaño, ¿no?
Y vinculado a eso, el último punto es que, digamos, pensando sobre todo en esa línea anterior de política que mencionábamos, también es necesario mejorar lo que es la articulación. Es una cuestión obvia, pero digamos, siempre es importante resaltar en el sentido de que no solamente hay que hacer políticas de oferta, digamos, ¿no? Continuarlas, obviamente, nadie está criticando políticas de oferta, aumentar capacidades científicas y tecnológicas, pero eso también combinarlo con la necesidad de generar la demanda por tecnología desde el sector productivo, ¿no? Y ahí tiene obviamente un rol clave el sector público y también, digamos, emerge como una cuestión importante la cuestión local, digamos, ¿no? Porque está muy vinculado a las relaciones que se tejen en lo local, como incentivar a que el sector productivo encuentre beneficioso o perciba que es beneficioso la adopción de nuevas tecnologías que puedan redundar en mejoras en las empresas. Bueno, esto, grandes rasgos, fue digamos, es un resumen, como decía Ángela en un principio, de la presentación del informe sobre biotecnología. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, a disposición. Gracias, Matías. Gracias, Ángela, por la presentación del informe. Brevemente, les quería contar que, bueno, esta presentación, perdón, forma parte del primer documento de trabajo de órbita, el cual tiene una versión resumida y una versión extendida que luego va a ser divulgada. Bueno, en función de esto, ahora vamos a dar inicio al conversatorio con los panelistas invitados. Para ello vamos a un poco tomar la idea de los ejes planteados dentro de esta presentación. Un poco para poder dar inicio, vamos a abordar, si se quiere, el primer eje asociado a la promoción de la biotecnología como una actividad estratégica para el desarrollo provincial. En primera instancia, quiero un poco plantearle a los panelistas invitados dos tópicos o dos preguntas con las cuales poder iniciar este conversatorio. En primer lugar, y en relación a esto, bueno, ¿cuáles creen que son aquellas demandas y desafíos actuales más relevantes que tiene el sector biotecnológico en su vinculación con el sector productivo? Y por otro lado, ¿qué instrumentos conocen o cuáles se imaginan sirven para poder mejorar esta percepción pública de la biotecnología, de manera que estos desarrollos de los expertos se acerquen a la sociedad? Si parece, Alejandra, podemos dar inicio con vos y luego seguimos con Guido. Bueno, muchas gracias, Denise, por la presentación. Gracias por la invitación a participar de este panel. La verdad que para mí es una gran satisfacción que hoy estemos presentando no solo y debatiendo no solo sobre la importancia de la biotecnología para la provincia de Buenos Aires, sino también esto en el marco de la presentación de órbita. ¿Por qué digo esto? Porque órbita, como observatorio, nos va a poder poner a disposición información. Y todos los que estamos en gestión sabemos lo difícil que es tomar decisiones sin información. Así que celebro no solo esta discusión sobre la importancia de la biotecnología en la provincia de Buenos Aires, sino también que esté dentro del marco de órbita. Bueno, yo soy una de las primeras promociones de biotecnólogas del país, así que me formé cuando no existía la biotecnología. Mis profesores fueron químicos, bioquímicos, físicos, biólogos, a los cuales les estamos muy agradecidos en la Universidad de Quilmes. Y bueno, la primera promoción nos tocó empezar a discutir estas cuestiones de la biotecnología. ¿Cómo concebimos esas primeras promociones de biotecnólogos? Y quiero articularlo con la provincia de Buenos Aires, el tema de la biotecnología y la importancia que tiene la biotecnología. Para el capitalismo, la biotecnología, la ciencia, la técnica, la innovación es un bien comercial. Nosotros pensamos que la biotecnología, como
toda actividad científica, tecnológica y de innovación es una oportunidad para ampliar derechos. Eso se dijo hoy a la mañana y la verdad que yo cuando leí los ejes pensaba en como disparador que la biotecnología nos puede cambiar la vida a las personas. Tiene la capacidad para cambiarnos la vida a las personas. Y la verdad que cambiarnos la vida a las personas es ampliar derechos. Digo, toda ciencia se puede usar para bien y para mal, pero pensando en esta idea de la ampliación de derechos, creo que la promoción de la biotecnología en la provincia de Buenos Aires, eh, digo, me sorprendieron los datos que mostraron que son desde 2014 2010 para la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una capacidad instalada muy importante, muy importante. Tenemos un tercio de los recursos financieros y de recursos humanos dedicados de todo el país en ciencia y tecnología, lo tiene la provincia de Buenos Aires. Tenemos la mitad de las empresas de base biotecnológicas en nuestra provincia y además tenemos los núcleos cerca de las universidades o entramados con las universidades nacionales que dictamos carreras de biotecnología. Yo creo que tal vez uno de los desafíos más importantes es la articulación. Es la articulación entre el sector público que genera conocimientos biotecnológicos en este caso, y el sector productivo. Pero reflexionando o pensando o viendo tal vez en la historia de cómo surge el sistema científico-tecnológico en nuestro país, esa articulación, y en el mundo básicamente, digo, en sus orígenes, esa articulación no se da de forma natural. Yo estoy convencida que esa articulación entre el conocimiento y el sistema y el sector productivo lo tiene que impulsar y fomentar fuertemente el Estado. El Estado tiene que cumplir el rol principal, no solo de direccionar las políticas científico-tecnológicas, sino también traccionar al sistema productivo para que nos demande a los científicos, a investigadores, qué necesita ese sistema productivo. Porque yo digo, está muy bien estudiar la incidencia del mosquito en la Edad Media, pero cuando los fondos son públicos, tenemos que tener una orientación fuerte en lo que tenemos que investigar. No digo tener un direccionamiento muy potente, pero sí hay ciertas formas de orientar las investigaciones y las capacidades del sistema científico para articular con el sector productivo. Digo, en febrero no nos imaginábamos, de este año no imaginábamos que íbamos a tener el COVID por delante. Lo que hizo el sistema científico-tecnológico, redireccionando sus investigaciones, poniendo a disposición de la sociedad todo su conocimiento, hoy en diciembre podemos decir que en 9 meses, dimos respuesta a lo que la población necesitaba. Y me parece que eso es fundamental y la biotecnología ahí jugó un rol muy importante también, ¿no? Digo, desde los desarrollos de los kits, de los distintos tipos de kits que existen, que están ahora disponibles para la comunidad, el diagnóstico. Cuando yo estudié biotecnología no existía la real-time PCR, que ahora es hasta mi mamá, digo, que tiene nada más que la secundaria terminada, o la primaria terminada, perdón, sabe qué es la real-time PCR. Entonces, bueno, me parece que el desafío es es la articulación. Y otro desafío que tenemos, tal vez pueda interpretarse como eh, el tema de patentes. Digo, me parece que la biotecnología genera mucho de conocimiento nuevo y que lo debemos proteger. Hay infinidad de estudios, uno llevado adelante por Darío Condat de la Universidad de Quilmes, que muestra que nuestros desarrollos, que no fueron protegidos y que por este afán que tiene la ciencia de publicar, se fueron utilizados
países centrales y que nos terminan vendiendo esa tecnología después a nosotros que fuimos en cierta forma los que la pensamos, los que aportamos. Pero me parece que también el desafío no solo es la vinculación, sino también es, y esto de orientarnos a los científicos, a vincularnos con el sector productivo, sino también el poder entender cómo vamos a proteger nuestros desarrollos. Estoy tratando de seguir los ejes, no me quiero olvidar de nada. Bueno, el último punto, ¿qué instrumentos conocemos o conozco para tener una percepción pública de la biotecnología? La verdad que ninguno. Hay algunas ideas en las universidades que tienen más que ver con la comunicación pública de la ciencia. En eso se trabajó mucho en el gobierno kirchnerista, y me parece que tenemos que volver a tomar eso. La población se tiene que apropiar del conocimiento de la ciencia. Nosotros no hacemos conocimiento para nosotros generamos conocimiento para la población. Ese tiene que ser nuestro objetivo y estoy convencida de eso. Y también creo que el documento lo retoma. Me parece que tenemos que poner en discusión la cuestión de género. Si bien la mitad de las investigadoras y tecnólogas del sistema público somos mujeres, a medida que eso no pasa en el sector privado. Y me parece que también eso tiene que ver con los desafíos que tenemos entre el sector público y el sector privado. Las mujeres tenemos que tener posibilidades de acceder a cargos de gestión, tanto en el sector privado como en el sector público, y me parece que también tiene que ver con esto de que las mujeres no nos apropiamos del conocimiento científico, y en particular de la biotecnología. Lo digo en forma general, porque la biotecnología no se puede pensar aislada de todo lo que es el sistema científico de investigación y productivo, ¿no? Entonces, me parece que una apropiación pública de la biotecnología también tiene que retomar esa parte, la apropiación de las mujeres para hacer ciencia. Y bueno, y hay que trabajar con eso. Me parece que no conozco ningún instrumento, conozco algunas actividades que hacemos en las universidades, pero salvo alguna política que pueda depender del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, me parece que ahí tenemos un espacio muy interesante para trabajar. Gracias. Y disculpen si me extendí mucho. Muchas gracias, Alejandra, por tu aporte. Muy interesante. La temática de género también la abordamos en el informe que vamos a divulgar, pero es importante lo que vos estuviste remarcando, y también importante la cuestión de divulgar, de la percepción pública de lo que es la biotecnología. Muchas gracias. Bueno, y ahora le doy la palabra a Guido Mastrantonio. Hola, Claudia, gracias por haber podido conectarte. Luego probamos a ver si también podemos escucharte a vos también. Bueno, Guido, en función de los ejes que hemos planteado, te doy la palabra para tus aportes. Muchas gracias. Está silenciado, Guido. Ahí está. Bueno, gracias por la palabra. Y bueno, agradecer además la invitación. Agradezco también y saludo el hecho de que esta mesa en particular logra una perspectiva de género muy interesante, que de hecho representa la composición de género que en general tienen hoy nuestros grupos de investigación y tecnología, sobre todo en la ciencia dura. Así que en esta mesa me siento tan cómodo como en nuestros equipos en la universidad o en los institutos, digamos. No quiero dejar pasar además la mención, tiene que ver y no tiene que ver. Hoy tenemos un hecho político importante en el Congreso que está acompañado por una movilización muy grande que en este momento está en Capital. Tiene que ver y no tiene que ver. Me parece que la perspectiva de género inunda todos los temas y además son coexistentes con todo lo que hacemos por el tiempo. Yendo a los ejes particulares, en relación a la cuestión más general, digamos, al desafío más general, me parece que apunta a una problemática que cada tanto siempre se retoma, que es el ciencia para qué, ¿no? La pregunta del ciencia para qué está siempre dando vueltas alrededor de las reflexiones que tienen
el sector científico-técnico, y vinculado con eso está la problemática de la soberanía tecnológica como problema inicial, digamos, como problema nuclear de todas las cuestiones que estamos discutiendo acá. Y la soberanía tecnológica, en verdad, es la pregunta de cómo construir soberanía, más allá de la herramienta, que en este caso es la tecnología. Y si me permiten, en este punto, querría dar cuenta de la base sobre la que entiendo la idea o la discusión sobre el concepto de soberanía y, por lo tanto, de soberanía tecnológica, que está necesariamente ligado a un concepto que tiene tres partes, que es el de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, ¿no? Y entender la soberanía tecnológica en este contexto es entenderlo no como tres partes distintas, ¿no? Sino que como un mismo esquema de acción política que apunten en un mismo sentido y que son indisolubles entre sí, ¿no? Es imposible pensar la soberanía tecnológica sin al mismo tiempo estar mirando y escrutando acerca de qué tiene que ver esta acción en particular con la justicia social o con la independencia económica. Entonces, la discusión sobre la biotecnología en un territorio en particular o en un país en particular necesariamente se tiene que inscribir, me parece, en esta discusión, porque estamos en un país que lo requiere, digamos, en una nación y en un pueblo que está requiriendo sobre esta lógica de construcción. Esta idea me parece que además es potente porque permite salir o intentar superar algunas confusiones que hay cuando se trabaja o se trata en torno a la idea del desarrollo, ¿no? Cuando uno intenta medir el impacto del sistema tecnocientífico en general o el impacto de una cierta tecnología, de la biotecnología, sobre el desarrollo, ¿no? Y me parece que las confusiones alrededor del desarrollo, de qué es tener una actividad que implica el desarrollo, es una confusión que surge de entremezclar dos connotaciones diferentes de esa palabra. Por un lado, el desarrollo vinculado a los procesos de transición de la economía capitalista. Y por otro lado, la idea del desarrollo vinculado al aumento de la calidad de vida. Esa confusión además se nutre de una evidencia regional que en general contradice o hace insostenible ese vínculo, ¿no? En general, en el caso de Latinoamérica, los procesos de modernización o de tecnificación muchas veces han sido por lo menos coexistentes con procesos simultáneos de marginalización, de empobrecimiento y de pauperización, digamos, de sectores de la población muy grandes. Además, vinculados a procesos de degradación de los ecosistemas, procesos que son muy agresivos con las riquezas culturales, que le dan identidad además al propio continente. Es más, digamos, se ha descrito el desarrollo como un concepto que permitió inventar el tercer mundo, digamos, y la idea de un país en desarrollo, en verdad, es un eufemismo que está describiendo una posición inmutable, ¿no? Un país en desarrollo es un país en desarrollo y no habla de un proceso. Pero habla de una posición inmutable en un orden económico mundial ya preestablecido. Entonces, digo, ese cuestionamiento respecto de qué significa desarrollo, me parece que también debiera ser aplicado en términos de crítica al momento de usar conceptos como desarrollo científico o desarrollo biotecnológico o desarrollo productivo, ¿no? Porque no tendríamos que suponer que su definición es obvia, me parece. En ese sentido, la tarea del observatorio se encuentra con un problema que es enorme, digamos, ¿no? En principio, hay sobre esta noción más general, la observación sobre la capacidad actual o sobre los desarrollos científicos y tecnológicos que existen en un momento determinado, por ejemplo ahora, lo que va a encontrar ahí es el resultado de procesos de promoción o de demanda que no fueron espontáneos, sino que tienen orientaciones de distintos actores políticos, económicos o sociales que incidieron sobre cada uno de estos desarrollos. Entonces, las capacidades actuales, los institutos, los grupos de investigación, las empresas biotecnológicas, en buena parte las debiéramos entender como una caja de herramientas que se construyó o se constituyó bajo ciertas condiciones que fueron preexistentes. Y no es obvio que todas las herramientas sirvan para cualquier proceso que pretenda ser discontinuidad de lo que veníamos haciendo. En el mismo sentido, me parece que vale esa observación para los instrumentos de promoción de la ciencia o de la actividad científica, el acercamiento de expertos, lo que tiene que ver con la segunda pregunta.
esas herramientas por sí solas, por sí mismas, en verdad también tienen que ver con un contexto que en el caso de nuestro país, por supuesto, tiene un montón de tensiones, ¿no? Tensiones que tienen que ver con los procesos cíclicos políticos que hemos transcurrido en los últimos 150 años de historia, que entonces representan también las herramientas presentes o los instrumentos presentes, que también son consecuencia de esos procesos previos. Entonces, la búsqueda de nuevas herramientas o de nuevos instrumentos necesariamente no son por sí mismas, sino que debieran ser consecuencia de las reformulaciones que necesitamos en términos de trazos gruesos de las políticas públicas, que eso ya excede, me parece, los organismos de ciencia y técnica o las discusiones en estas mesas más reducidas. En ese sentido, me pareció interesante la observación de Alejandra, en el sentido de no conocer mecanismos o herramientas de promoción, porque justamente, bueno, tendrá que ver con una vacancia, y esa vacancia, en principio, también tiene que ver con el contexto en el que nos movimos durante las últimas décadas, llegando al lugar en donde estamos, digamos. Muchas gracias, Guido, por tus aportes. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por haberte podido conectar. Bueno, un poco la idea la voy a presentar a Claudia, que ha tenido la oportunidad de poder estar con nosotros. Ella es Claudia Casalongue, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto con CONICET. Claudia, si te parece, intentamos ver si funciona bien el audio y si es así, volvemos a repetir los ejes y te damos la palabra. No logro escucharte, Claudia. Ahí breve, un poco de sonido nada más. Una pena, Claudia, no te estamos pudiendo escuchar. No sé si el resto de los participantes la están pudiendo escuchar. Bueno, Claudia, te agradezco igual que te hayas podido conectar. Te pido que te quedes en el panel y ya habrá tiempo también de dialogar en otros conversatorios o en otras temáticas que podamos abordar. Si les parece, continuamos con, si se quiere, estos ejes a abordar. En función de, como vimos en la presentación, de aquellas capacidades del sistema de ciencia y tecnología bonaerense relacionados a biotecnología, me interesa que abordemos temáticas asociadas un poco a lo que es la vinculación y la transferencia de desarrollos hacia el entramado productivo provincial. En función de esto, surge un poco con la inquietud acerca de, bueno, cómo conseguir un equilibrio, ¿no? Por así decirlo, entre aquella necesidad de transferencia de conocimiento y resultados y el tiempo necesario de maduración, ¿no? De un desarrollo que debe pasar por determinadas etapas, desde la experimentación en el laboratorio, aquella viabilidad de escalado y producción. Bueno, en esta oportunidad, Guido, si te parece iniciar un poco con esta pregunta, te doy la palabra. Gracias. Sí, a ver, tal vez el tema es amplio, pero seguramente se puede tratar de sistematizar un poco el problema, apuntando a dos grandes áreas que me parece que además son, por lo que indica el documento, son de las áreas más abordadas o donde hay más capacidad, que son las áreas vinculadas a la producción de alimentos, ¿no? a la agroindustria, y las vinculadas a la salud. Me parece que en ambos casos es posible hacer algún tipo de análisis que le dé caracterice mejor, digamos, lo que tenemos disponible. Respecto de las tecnologías aplicadas a la producción agrícola,
no me quiero extender demasiado, mi colega biotecnóloga seguramente conoce mucho más del tema, digamos, pero me parece importante mencionar muy brevemente el papel de la biotecnología y de los organismos genéticamente modificados en el impacto, o en los alcances del impacto de la agricultura intensiva, ¿no? que está presente en la Argentina desde la década del 90, en Latinoamérica en general, muy vinculado a desarrollos tecnológicos de las multinacionales. Este proceso, ¿no? que es un proceso con enorme impacto en la producción agrícola, un proceso claramente transicional, digamos, pasamos de una determinada forma de producción a un modelo que es el que hoy prevalece en la zona de Pampa Húmeda y en otros lugares, fue acompañado por concentración de los ingresos, por concentración de capital, por degradación del medio ambiente productivo. Además, consolidó los desplazamientos y las migraciones de trabajadores en el campo a la ciudad, y consolidó un proceso de generación de periferia de las grandes metrópolis que propició y empeoró problemas sociales, económicos y culturales en estas metrópolis de muy difícil solución. Hay también una demonización de los organismos genéticamente modificados y su alter ego, que es el glifosato, que suele ser confusa porque enuncia como un mismo problema el modelo de producción y la herramienta asociada, que es la biotecnología, ¿no? Cuando no lo son. Una cosa es la herramienta y otra cosa es el modelo. Pero queda claro, me parece, en este proceso, que es un proceso de mucho impacto, cuál fue el aporte de la biotecnología a la justicia social, ¿no? Porque concentró capitales, destruyó cientos de miles de puestos de trabajo, a la independencia económica, porque estuvimos trabajando básicamente con esquemas de economía primarizada, y por supuesto cuál fue la parte de la soberanía tecnológica, porque lo que se generalizó es el uso de tecnologías patentadas en países centrales. Por supuesto, hay también asociado un desarrollo local, pero de ninguna manera se corresponde con lo que implica el proceso de primarización en términos de la misma producción. Y hay un proceso de primarización que también se mencionó antes, que tiene que ver, otro proceso de primarización que es muy importante, que tiene que ver con que las transferencias de tecnología, las tecnologías utilizadas son sobre todo desarrolladas en países centrales, pero sin embargo, en esas patentes nosotros vamos a encontrar un aporte muy importante y relevante de ciencia básica que se produjo en países de economías periféricas. Es decir, tenemos en esas patentes una producción colectiva de muchos países en donde hay aporte de ciencias básicas de los países periféricos. Eso es ese fenómeno se observa no solo en el campo de la producción agrícola, se observa también en el campo de la salud, de manera muy importante. El desarrollo de nuevos medicamentos, de medicamentos que están en el mercado, tienen aporte de ciencia básica producida en países periféricos como el nuestro. Entonces, esto me parece que agrega un matiz a un diagnóstico que apunta a la escasa capacidad de escalado de desarrollos biotecnológicos que existen localmente. Que en verdad hay que complementarlo con la idea de que el conocimiento tecnológico que se produce aquí localmente se traduce finalmente en desarrollos biotecnológicos, pero en otros países, cuyas patentes se van a vender para uso en modelos locales de producción intensiva, por ejemplo, en este caso. Entonces, ahí hay un doble proceso de primarización, del conocimiento y de la producción agrícola. Ese proceso es sumamente caro. Eso también matiza, me parece, la ausencia de vínculos entre los empresarios y el sistema tecnocientífico, porque sobre todo en relación a los sectores que son más concentrados, habitualmente acceden a economías tecnológicas, que eventualmente compran o copian de países centrales, pero el vínculo existe, ¿no? Es decir, son empresas que acceden a productos biotecnológicos. La contraparte de eso es que es notable en el ámbito local que escasean ejemplos de transferencia de aplicaciones biotecnológicas a la agricultura extensiva, a las tecnologías que están en manos de pequeños productores, a las tecnologías de mano de obra intensiva, básicamente la agricultura familiar, a procesos que diversifican productos, a producción de alimentos para su venta como frescos, no los de mucha industrialización. Me parece que ese es un ámbito. Y también una breve mención al tema salud. Digamos, también hay un gran potencial en biotecnología o en tecnologías aplicadas a las problemáticas de salud. Ahí me parece que también hay que hacer un diagnóstico que tiene que ver con con el que coinciden nuestras autoridades sanitarias hoy, que es que estamos hablando de un sistema de salud centralmente hospitalario, ¿no?
medicamentalizado, orientado al tratamiento de la enfermedad. Ese es nuestro sistema de salud hoy primordialmente, ¿no? Se orienta al tratamiento de la enfermedad. ¿Por qué hace eso? Porque este esquema obedece a una mercantilización de la salud que encuentra en el tratamiento de pacientes, un negocio más grande que en las estrategias preventivas o de diagnóstico de atención primaria o de salud comunitaria. Entonces, eso se traduce en la práctica en un mayor desarrollo de tecnologías para los tratamientos de patologías y para medicamentos antes que a técnicas diagnósticas o a terapéuticas preventivas, por ejemplo, vacunas. En ese fenómeno aparecen eufemismos como poblaciones huérfanas de tratamiento o enfermedades desatendidas, que normalmente las encontramos acá en los países periféricos, ¿no? Esas enfermedades desatendidas o poblaciones huérfanas aparecen en nichos sanitarios que no ofrecen garantía de recuperación de inversiones, ¿no? Entonces, no son de interés de los grandes laboratorios o de quienes tienen capital concentrado. Esos nichos desatendidos, esas enfermedades desatendidas, Chagas, por ejemplo, implican grandes gastos, ¿no? Que finalmente los absorbe el propio Estado con todo lo que eso significa. Después, eso me parece que tiene que ver con la cuestión salud. Después, la segunda pregunta tenía que ver con el equilibrio. En este escenario, el equilibrio entre investigación científica y desarrollo tecnológico. Me parece que la idea de que existe una tensión entre producción de conocimiento básico y desarrollo de tecnología y transferencia, ¿no? que hay una tensión ahí que debiera haber más desarrollo y menos conocimiento básico, ¿no? o modificar las proporciones, me parece que ese problema surge de una noción de que hay un proceso, de que en ese proceso es un proceso unidireccional, que empieza con la producción de conocimiento básico, se desarrolla tecnología y luego se transfiere. Y luego aparecen los frutos, ¿no? Pero ese fenómeno o ese proceso está muy lejos de ser unidireccional. Es un proceso que más bien está retroalimentado, hay circuitos, hay microcircuitos, hay procesos de evaluación, de financiamiento, de promoción, hay intereses, hay capitales, hay relaciones de dependencia, hay pérdida de soberanía. Entonces, me parece que el problema en sí mismo no es ese, sino que hay un problema superestructural que es más importante, que es un esquema de producción de conocimiento que escasea en herramientas de soberanía tecnológica junto con todo lo que comentaba. Muchas gracias, Guido. Alejandra. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta Guido. El tema es la soberanía tecnológica y estos dos casos, tanto el agro como salud, son una clara muestra de eso, ¿no? Yo me voy a concentrar un poco más en el tema este del tiempo que parecería que tenemos que tener más acotado entre la mesada y el sector productivo o el escalado. Digo, yo digo, no, pienso como Guido, digo, no es unidireccional el tema de la ciencia básica con respecto a la aplicación de ese conocimiento. Es algo que se retroalimenta todo el tiempo y hay estadios intermedios en el que se puede llevar a un estadio de producción o de escalado. A mí me parece que también hay una desconexión a veces, y es porque nos dedicamos son mundos bastante diferentes, ¿no? Me parece que falta el vinculador. Bueno, Ángela es vinculadora y la verdad que me gusta esa figura. No sé por qué lo perdimos, digo, bueno, perdimos muchas cosas en los 4 años del macrismo, digo, pero la idea del vinculador tecnológico cumple una función que para los que venimos de las ciencias básicas y queremos pasar a las ciencias aplicadas, la verdad que es la pata que nos falta. Porque, digo, no todo el mundo le gusta la transferencia de tecnología, o no todos los científicos sabemos cómo hacerla, digo. Hay gente que tiene por naturaleza esa capacidad, pero pasa como somos docentes. Nosotros no nos formamos para ser docentes, somos investigadores o científicos que pasamos a dar clases. Y no es lo mismo que ser docente, digo. Me parece que con la producción a nivel de escalable de un producto, de la mesada a esa instancia,
los tiempos se acortarían, o los tiempos intermedios se acotarían bastante si nosotros podemos, nosotros como investigadores, tenemos personas que nos acompañen en ese desarrollo y que nos vinculen con el sector productivo. Nosotros tenemos un sistema científico y tecnológico complejo, diverso, lo vimos en la provincia de Buenos Aires con los datos que presentaron. Diverso, complejo, fragmentado y además sectorizado geográficamente. Entonces, tenemos una provincia muy grande y me parece que tenemos que necesitamos llegar a aquellos lugares que tal vez tengan el potencial para poder hacer la incubación, lo que se llama la incubación del desarrollo tecnológico embrionario, y tendríamos que poder tener acceso a esas regiones. Básicamente, digo, Guido lo ejemplificó muy bien con el tema de la primarización de lo que son los cultivos, básicamente. Pero me parece que podemos llevar tecnología y biotecnología para agregar valor en el territorio a esa economía primarizada que tenemos de solo cosechar la soja y sacarla por el puerto para que los chanchos chinos coman soja argentina. Eh, Pasa lo mismo con el maíz, digo, el tema de los cultivos es alucinante. Nosotros en la Universidad de Quilmes estamos trabajando con los productores de siembra directa. Cuando vino el investigador, yo como director de departamento, vino el investigador y me contó, a mí casi me dio un infarto, porque ¿qué imagen tiene uno? La aplicación directa del glifosato, vamos a tener más rinde por hectárea. Bueno, el foco se corrió de eso y ahora es cómo recuperamos esos suelos que tantos años lo destrozamos por culpa de la agricultura intensiva. Y hay una serie de desarrollos biotecnológicos que son básicamente biológicos, que el suelo se puede recuperar de una manera, digo, hasta tan sencilla que ¿por qué tenemos que seguir plantados en esta óptica de que tenemos que ser extractivistas de nuestros recursos y no darle tiempo al suelo con metodologías biotecnológicas muy sencillas, pero realmente muy sencillas y que no requieren un tiempo para llevarla a campo, y ese suelo se puede recuperar rápidamente? Entonces me parece que con respecto es multidimensional el problema, y ningún problema es solo una descripción de una dimensión, pero me parece que la biotecnología tiene herramientas que son tan potentes, que pueden realmente cambiarle la vida a la gente. Con el sector salud pasa lo mismo, estamos muy focalizados, como bien dijo Guido, en la atención primaria de los pacientes. La biotecnología puede servir para diagnóstico, para concientización, digo, para... Después el tema de bioenergía. Eh, Hay que empezar a trabajar con actores. Bueno, la biotecnología con ITEC está ya, digo, ya ITEC es biotecnología, pero me parece que tenemos que apostar fuertemente a tener energías generadas a partir de biomasa, pero no a partir de la biomasa del maíz que nosotros tendríamos que comer, sino a partir del desecho de un montón de productos que tiene la industria alimenticia, la industria ganadera. Digo, las herramientas están, porque la biotecnología en el fondo es esto, es el instrumento que nos permite a nosotros llegar para tener una mejor calidad de vida. Las herramientas están, necesitamos las personas y la voluntad política, ¿no?, de hacerlo, que nos vincule y que ese conocimiento que generamos los biotecnólogos en conjunto con los bioquímicos, con los médicos, con todo el sector, con los biólogos, pueda llegar al territorio y articular esas cuestiones más pequeñas, digo, que para nosotros es todo un mundo y todo un desafío, porque nosotros sabíamos, pues, vuelvo al caso concreto de este investigador del departamento, que tenía el conocimiento cómo tratar un suelo que estaba degradado, intensivamente cultivado, y no fue, perdónenme, ¿no?, a CONICET con esa propuesta. Se juntó porque en un congreso lo escuchó a Presid.
Y APRESID hace siembra directa, y APRESID está interesado en que ese suelo, que los productores que hacen siembra directa recuperen rápidamente su suelo. Después, el tema medio ambiente, y no me quiero extender mucho más, pero con el tema medio ambiente, la biotecnología tiene muchísimo para aportar. No solo para biorremediar ambientes que ya están degradados, puede ser, por ejemplo, por extractivismo minero, petróleo, que digo, son fuentes naturales que se van a agotar, pero también la biotecnología tiene para dar respuestas medioambientales desde otro punto de vista. No solo ir a remediar lo que ya está destruido y dañado, sino también generar lo que se conoce como biotecnología verde, ¿no? Generar estrategias para reemplazar procesos que son extremadamente contaminantes por procesos que no lo son. Digo, todo lo que es la industria química, en eso hice mi tesis, discúlpenme si por ahí aporto en algo, ¿no? en esta discusión. Todo lo que la industria química utiliza para realizar la síntesis de compuestos químicos, agentes que son altamente contaminantes, desde tolueno, benceno, metales pesados como catalizadores, digo, la síntesis química es una industria realmente compleja desde lo ambiental. Existen herramientas biotecnológicas que hacen que esas técnicas de síntesis se puedan volver compatibles o amigables con el medio ambiente. Obviamente, vamos a eliminar la utilización de sodio, destilar con sodio metálico a reflujo, porque no lo vamos a eliminar, pero sí podemos eliminar, por ejemplo, la utilización de metales pesados como catalizadores, porque tenemos las enzimas que hacen lo mismo, digo. Entonces, la biotecnología tiene muchos potenciales. La provincia tiene una capacidad impresionante para poder hacer todas estas cuestiones. Los tiempos entre la mesada y el escalado no deberían ser tantos si contamos con el apoyo de personas que nos puedan guiar cómo hacerlo más rápido también, ¿no? Digo, y en este caso los vinculadores tecnológicos me parece que son fundamentales. No quiero extenderme más. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, interesantísimos aportes. Hemos visto, ¿no? Cómo en función de lo que ustedes han ido comentando, aparece, ¿no? Esta necesidad de la vinculación entre los dos sectores y poder articular de una manera, si se quiere, más dinámica la relación del sistema científico y el sector productivo. También un poco quiero tomar esta idea, ¿no? de estos ejemplos de transferencia que ustedes citaron, tanto Guido como Alejandra, ¿no? De poder empezar a que la biotecnología escale, ¿no? Hacia determinadas, por así decirlo, cuestiones más primarias de atención, ¿no? Cuando hablaban la cuestión del sector alimentario, la cuestión del sector salud, ¿no? Cómo la biotecnología puede aportar distintas, si se quiere, herramientas, ya sea de diagnóstico, de test, en el caso de salud, o para tratamientos de suelo, como muy bien citaste vos, Alejandra. Me parece que eso es muy importante. También un poco la idea esta que hablan de la soberanía tecnológica. Y por último, y ya para ir terminando con estos ejes de discusión, que me parece que un poco se han empezado a abordar en este segundo eje, y me parece que es un interesante cierre en relación a la cuestión de perspectiva, ¿no? Como se desarrolló en la presentación, me parece muy interesante conectar esta idea con aquellas oportunidades y desafíos que se consideran que actualmente tiene la provincia en torno a la biotecnología. Ya hemos pasado un poco por, bueno, cuál es el rol de la biotecnología dentro de las distintas áreas estratégicas. Por otro lado, también analizamos cuáles son las capacidades del sistema científico y tecnológico provincial. Muy bien, como dijiste vos, Alejandra, en la provincia de Buenos Aires contamos con grandes capacidades asociadas a biotecnología y un gran espectro de abordajes de áreas estratégicas. Me parece muy interesante poder oír la opinión de ustedes en relación a, bueno, cuáles son estas oportunidades o desafíos que desde la provincia tenemos para abordar.
Y si te parece, Alejandra, te vuelvo a dar la palabra para poder dar, si se quiere, tu opinión en relación al eje prospectivo. Bueno, gracias, Denise. Oportunidades muchas, oportunidades muchísimas. ¿Por qué? Porque tenemos los actores en la provincia de Buenos Aires, tanto del sector público como del sector privado, ya trabajando de alguna manera articulada. Hay algunas empresas de base biotecnológica que fueron incubadas en universidades del conurbano bonaerense en particular, digo, San Martín, Quilmes, ahora Hurlingham con la biofábrica. Me parece que oportunidades hay muchas. Eh, Tenemos que tener un diagnóstico también, tenemos que tener datos. Ustedes fíjense que los datos que recabaron de Provincia de Buenos Aires son del año 2010 y de Nación son del año 2014. Estamos hablando entre 10 y 6 años atrás y en una tecnología tan dinámica y tan nueva como es la biotecnología, eso es mucho tiempo. Yo creo que a partir de la creación de órbita vamos a tener datos más actualizados. eh, Hoy se habló de gestionar la información a través de otros sistemas, digo, existe, digo, está el CBA, el CIGEVA, no sé, hay miles de estos sistemas que aportan datos, pero me parece que tenemos que pensar en tener datos más duros, más actualizados, hacer un relevamiento. Y me parece que el observatorio viene a ocupar ese lugar que la verdad que es fundamental. Digo, ya por lo menos tenemos una idea, nos presentaron una idea muy clara de cómo estábamos o hace un tiempo atrás. También hay que pensar que tuvimos 4 años de neoliberalismo y que tal vez estemos como en 2014, digo, eso puede pasar. Hay muchas empresas, digo, los emprendimientos más jóvenes son los que más sufren cuando las políticas neoliberales avanzan sobre este país. Entonces, tal vez ese sea un desafío. Otro desafío, sigo insistiendo en la articulación, hay que articular, hay que sentar a la mesa de discusión al Estado, a las universidades, a los científicos básicamente, y al sector productivo. Nos tenemos que empezar a escuchar entre todos para ver qué tenemos, qué se necesita y también qué necesita la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, me parece que eso es un desafío. Tenemos que poder, en ese mapa que nos mostraron hoy, Ángela y Matías, tenemos que poder colorear más lugares, me parece, ¿no? Eh, diversificando. No todos podemos hacer todos. A veces nos pasa que uno presenta un proyecto de base tecnológica, digo, en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología pasa, pero en biotecnología pasa mucho. Y tal vez un compañero de la Universidad de La Plata está haciendo lo mismo que nosotros y solo nos enteramos si nos encontramos en un congreso y muchas veces nos ocultamos lo que sabemos para que el otro no publique antes que yo. Y esas cosas me parece que tenemos que vencerlas. Hay gente que está dispuesta a sentarse, hay que apostar a los más jóvenes. Yo estoy convencida que la gente más joven tiene empuje, tiene garra, tiene muy buenas ideas, hay que escucharles. Hay una generación de doctorandos y doctores jóvenes que tienen una mirada muy diferente, tal vez a la que podemos tener Guido y yo, por cómo nos formamos, quiénes fueron nuestros referentes. Entonces me parece que también hay que escuchar eso, los más jóvenes es un desafío y es una oportunidad también. Eh, Pienso que tenemos muchas capacidades instaladas, tenemos una política clara de la gobernación, del gobernador, de ponernos a trabajar en esto. Órbita es un ejemplo y esta mesa es un ejemplo de eso. Y no tenemos que dejar pasar la oportunidad, digo, porque si nos están convocando, si
si el gobierno de la provincia está tomándose el trabajo de hacer estos relevamientos y de apostar a la biotecnología como una herramienta del desarrollo territorial, tenemos que acompañar, digo, y para eso estamos a disposición de las universidades, el sector científico y tecnológico en general, y también algunas empresas de base tecnológica también están dispuestas, porque los conozco a muchos de ellos, están dispuestos a dar esta discusión para tener una provincia que nos incluya a todos, a todas, a todes, donde no tengamos niños que tengan hambre o personas que no puedan acceder a la salud. Digo, en una provincia que produce alimentos no podemos tener pibes comiendo en un comedor, digo, me parece que, y ahí la biotecnología tiene para decir. No podemos tener ambientes que están degradados, si tenemos las herramientas para remediarlos y tenemos las herramientas para generar otras alternativas que no degradan, que no agredan al ambiente. Yo no soy inocente y entiendo que tenemos que alimentarnos, tenemos que producir a gran escala alimentos, tenemos que ser extractivistas también de nuestros recursos. O siempre hay una forma mejor en la que se puede hacer, y me parece que esa es una oportunidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Nada, quiero mucho esta provincia, estoy convencida que la biotecnología tiene mucho para aportar, y la verdad que agradezco muchísimo a todos y todas los que nos convocaron a esta charla, y bueno, y al gobernador que entiendo que está muy en sintonía con las problemáticas realmente de la provincia, y que está muy preocupado para generar una provincia donde estemos todos adentro, ¿no? Eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Guido, te damos la palabra para poder hacer tus aportes en relación a este último eje. Ahí está. Sí, coincido en general en las líneas que plantea Alejandra. Querría tal vez darle un marco, una propuesta, digamos, que tiene que ver con esto de las oportunidades, de dónde encontrar oportunidades o qué son oportunidades, poniendo en consideración algo que, por supuesto, tiene un montón de matices, pero la idea de que, o la premisa de que los sectores populares o sus representantes económicos y políticos, los actores de la economía social, las pymes, las cooperativas o el propio Estado, no son demandantes de ciencia y tecnología, ¿no? En general hay una premisa de ese sentido. Y en general entendemos que la demanda de tecnología o de valor agregado la vamos a encontrar sobre todo en los tenedores de capital concentrado, ¿no? En esa afirmación hay varias falacias o al menos confusiones, que incluso en cierto punto tiene una mirada que es clasista, ¿no? Parte de esas confusiones surgen de que estamos hablando en general de sectores invisibilizados no solamente en términos de personas, sino que también respecto del aporte que hacen a la producción, al PBI de la provincia, ¿no? Porque son sectores que están dispersos y tienen un alto porcentaje incluso de informalidad, ¿no? Me parece que como oportunidades en términos de mapear sería interesante prestar atención, por ejemplo, a los proyectos que van a presentarse ahora, los proyectos de base tecnológica que se van a presentar en la convocatoria argentina contra el hambre, ¿no? Esa convocatoria cierra en breve. Ahí me parece que vamos a encontrar una batería de proyectos y de aportes que desde lo que son los bioinsumos, tecnologías orientadas a la transición agroecológica, procesos biotecnológicos para las cadenas de valor de circuito corto, aportes a las cadenas de la comercialización de los periurbanos, que es otro gran problema, ¿no? Me parece que también es importante prestar atención a las reorientaciones que le dio el propio Estado provincial y nacional respecto de la atención de problemáticas del agro, ¿no? Más allá de las cadenas de valor que ya existen, digamos, ¿no? Todo lo que es la agricultura intensiva. Lo que se llamaba Ministerio de Agroindustrias, hoy se llama Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Y Agroindustrias es una dependencia más supeditada al conjunto. Entonces hay una mayor voluntad de prestar atención a la agroecología, a la agricultura familiar y a los actores sociales y económicos de esos sistemas productivos.
no significa descartar lo otro, pero significa poner en valor este tipo de demandas, ¿no? También es histórico, me parece que también hay que mencionarlo, la reciente creación a nivel nacional de la Dirección Nacional de Agroecología, ¿no? Ahí ese es un hito en términos históricos de poner en valor toda esta problemática que tiene que ver con una manera de producción distinta a la intensiva y que apunta a sectores populares que hoy están demandando no explícitamente tecnología. Ahí hay que dirigir la mirada también. También mencionó aquí Alejandra lo que significó por parte del reflejo del sistema científico-técnico en todo lo que fue la respuesta a la pandemia, ¿no? Sabemos, entonces, me parece que una enseñanza que tenemos de este proceso reciente es saber que sabemos, ¿no? Contamos con capacidades. Cuando se pone el horizonte claro, el sistema científico sabe responder, genera tecnología y es capaz de responder con soluciones bien concretas. Sin embargo, yo lo que agregaría acá es que los modelos de transferencia se alejan mucho de lo que habitualmente encontraríamos como la transferencia al sector productivo de capital concentrado. Son otros modelos distintos, ¿no? Hay que, me parece, observar, además de la enseñanza en términos de la cantidad y la calidad de las producciones tecnológicas, en observar esos procesos, ¿no? Cómo sucedieron, cómo se financiaron, cómo se formuló el problema, cómo fue la articulación con los actores directos de esa transferencia. En esa perspectiva, me parece que en la provincia hay una oportunidad que es muy importante depositada en la red de laboratorios de producción pública, con cabeza en el Instituto Biológico, ¿no? En Tomás Perón, que en un principio podrían perfectamente potenciar el aporte a lo que es la producción de medicamentos huérfanos, ¿no? O los que tienen oferta escasa del sector privado, en una primera instancia. Pero en la medida que se va potenciando, se van reconstituyendo esquemas de transferencia de conocimiento, de flujo de conocimiento, me parece que pueden aportar a un entramado que cierre circuitos de aporte en lógicas no medicamentalizadas, ¿no? Que modifiquen esas lógicas medicamentalizadas. Esa tarea, me parece, está llamada, quienes están llamados son los efectores de la red de laboratorios de producción pública. En ese sentido, lo que tenga que ver con el desarrollo de diagnósticos, insisto, diagnóstico y tecnologías que tengan que ver con los tratamientos preventivos, vacunas, por ejemplo. Vacunas me parece que es un sector estratégico, biotecnológico en el campo de la salud, en donde el sector público tiene un enorme papel. No solo las políticas públicas, el sector público productivo y de producción de información. Entonces, me parece que cuando se mapean capacidades y demandas, la demanda me parece que hay que reformularla o reconsiderarlo en términos de problemáticas, no como demandas activas, sino que de problemáticas económicas, sociales, en donde hay una demanda potencial que es necesario formularla, ¿no? Todavía no está formulada. Me parece que hay que formular con mayor frecuencia el concepto sector popular y biotecnología en una misma oración, ¿no? Cuestionarnos lo que significa desarrollo, cuestionar qué significa demanda, cuestionar qué significa impacto de una tecnología, ¿no? La imagen esta, que alguna vez me puso en cuestión, digamos, ¿qué tiene más impacto? No por excluir una u otra, digamos, ¿dónde está el impacto de una tecnología que logra que una sola persona, física o jurídica, ¿no? Pase de ganar de $1 millón por mes a 50 millones de dólares por mes? Comparado con otra tecnología que implica que 100 personas pasen de ganar $1 por día a ganar $50 por día, ¿no? En la cuenta, en el Excel, por supuesto que gana la primera opción, ¿no? Pero en términos del impacto, seguramente vamos a encontrar mayores virtudes y círculos virtuosos, no circuitos virtuosos, en la segunda alternativa. Y el esfuerzo del sistema científico-tecnológico es el mismo, ¿no? Seguramente el problema en un escenario o en el otro es el mismo. Y su impacto es diferente, cualitativamente y cuantitativamente distinto. Me parece que eso también hay que ponerlo en consideración. En ese sentido, no parece inteligente pedirle a los equipos que hacen ciencia básica o aplicada que se dediquen ahora al desarrollo y a la innovación, ¿no? Y a la transferencia, ¿no? Nosotros sabemos qué hacen, sabemos de nuestras capacidades en investigación básica y en investigación aplicada. Y también conocemos de los circuitos que la aprovechan, que no son los circuitos soberanos, ¿no? Entonces me parece que
el desafío está en completar y hacer crecer el sistema incorporando, me pareció interesante la recuperación de la figura del vinculador y la recuperación del tecnólogo como figura independiente y complementaria a la del científico, ¿no? No es el científico, no son los equipos que hacen ciencia básica los que tienen que hacer tecnología y los que tienen que vincular. Y esos vinculadores y esos tecnólogos, disponerlos para circuitos propios, orientados a problemáticas propias, que permitan definir problemas. El vinculador me parece que tiene una tarea muy importante, no es ir a buscar demanda, sino que el poder definirla. En ese sentido me parece que hay que prestar atención a modelos como tiene el INTI, sobre todo el INTA, ¿no? Y en la provincia muchos centros e institutos de la SIC que tienen un ejercicio de articulación con pequeños productores, con los estados municipales, digamos, con los intersticios más ocultos del sistema económico que no tienen otros sistemas. Los dispositivos de extensión de las universidades nacionales, me parece que también hay que aprender ahí de un proceso de migración, ¿no? La extensión universitaria ha ido aprendiendo a superar la lógica más asistencial, a tener esquemas que hagan con la investigación que se hace en las universidades, con la docencia que se hace en las universidades, ¿no? Y van encontrando espacios de trabajo interdisciplinario, intersectorial, incorporan a los actores territoriales en la formulación de problemas, ¿no? Estas dinámicas me parece que reemplazan la lógica de la simple oferta y demanda, digamos, ¿no? Ir a buscar la demanda para tener una oferta. Y dan lugar a espacios de trabajo que son mejor situados, donde participan, la oportunidad de participar del Estado provincial, del Estado nacional, del Estado municipal, y en donde se puede definir de manera más pertinente la problemática que tiene que ser solucionada por el sistema científico técnico y cuáles son las necesidades tecnológicas que debe existir. Y ahí me parece que son espacios en donde las ciencias sociales, el papel de la comunicación pública, la ciencia y las ciencias sociales en general, se vuelve relevante. El tecnólogo y el vinculador sobre todo, me parece que tiene que tener un gran aporte de las ciencias sociales. El vinculador, yo me imagino más bien alguien que pueda propiciar estas mesas intersectoriales, estos espacios intersectoriales, para generar estas dinámicas virtuosas. Es interesante, esto un paréntesis, es interesante que este problema, en verdad, ya fue asumido por las grandes, por el sector privado, ¿no? De hecho, en la formación de posgrado, en las ciencias sociales, la oferta de formación de posgrado en las ciencias sociales se da sobre todo desde instituciones privadas. Entonces, me parece que este problema de la intervención de las ciencias sociales en la articulación y en la vinculación es un problema que el Estado todavía no podía asumir correctamente, el sector privado sí lo asumió. Entonces, digo, intentando cerrar, me parece ejemplos como estas mesas que son, digamos, la posibilidad de definir problemática, ¿no? El cinturón hortícola del AMBA, ¿no? El periurbano del AMBA. Tenemos problemas de salud, ¿no? Tenemos enfermedades endémicas, tenemos Chagas en el periurbano del AMBA. No es una zona endémica, por supuesto, no hay transmisión por el vector, pero tenemos una población migrante que llega a tasas de cerca de un 10% de la población del periurbano del AMBA con Chagas, que aún no está diagnosticada, que aún no tiene dispositivos posibles para encontrarse con personas que seguramente a los 30, 35, 40 años ya no van a poder trabajar más y que van a tener una expectativa de vida muy corta. En ese mismo lugar tenemos problemáticas como la del tomate platense, ¿no? Una especie, una variedad de tomate que tiene muy poca, a la que se le prestó muy poca atención por parte de los grandes circuitos porque tiene una vida media muy corta, ¿no? No se puede almacenar, ¿no? Rápidamente. Ahora, el tomate platense otorga identidad, hay propiedades nutricionales, hay propiedades distintivas, hay una cantidad de cuestiones que se pueden abordar en ese mismo espacio. El mismo cinturón que tiene sistemas de producción y de venta implican la venta en cola de camión, ¿no? Con muy poco aprovechamiento económico por parte del productor, muy poco aprovechamiento de cadenas de producción y tenemos una enorme cantidad de biomasa ahí rezagada sobre la cual también intervenimos. Entonces digo, el problema no es cada uno de ellos, sino que es la problemática de este escenario en donde hay una población determinada, una problemática económica, en donde el papel de estos vinculadores y de estos tecnólogos ya tienen otra tesitura. Entonces, me parece que finalmente como lógica, digamos, todo esto que estamos
comentando, tiene que ver con poder observar todo en clave de un sistema tecnocientífico que esté apuntando y esté mirando con la idea de la soberanía tecnológica asociada a la independencia política y la justicia social como una misma problemática. En ese sentido es que con esa clave me parece que podemos encontrar las oportunidades en lugares en donde hasta ahora me parece que no hemos mirado con suficiente atención. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias, Alejandra. Me parece que los aportes de este último eje han logrado, si se quiere, resumir todo lo que veníamos citando. Me parece fundamental cómo entendemos entonces que la biotecnología, ¿no?, puede, si se quiere, tratar, ¿no?, o trabajar con todas estas áreas que ustedes están planteando y todos, si se quiere, todas esas cuestiones de dimensiones sociales, ¿no?, como vienen hablando, de poder atacar esos problemas, ¿no?, que tenemos en la provincia y que hoy no se estaban mirando desde esa perspectiva. Entonces, como decía Alejandra, ¿no?, si desde el Estado tenemos esta visión y esta perspectiva de poder, si quiere, atender esas problemáticas, sobre todo también de carácter social, me parece que es una gran oportunidad que podemos generar desde la gestión. Creo que la red de laboratorios públicos, como mencionó Guido, es importantísimo ese eje de trabajo, al igual el tema del desarrollo de diagnósticos y vacunas. También esta necesidad, ¿no?, como hablabas, de poder construir esa demanda con este rol que surgió de esta mesa del vinculador y del tecnólogo como actores claves para este intercambio y esta articulación. Y me parece también muy importante como Guido cerró también este conversatorio, ¿no?, y hablando un poco también la idea de la soberanía, ¿no?, tecnológica y cómo eso impacta. Quiero agradecer a todos y todas por la participación en este panel, agradecer por formar parte de este primer informe y obviamente nos encontraremos en otras mesas o en otras instancias de debate y de discusión. Y bueno, también agradecer a Matías y a Ángela y a Claudia por haber estado presentes. Los saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chau, chau.